Bueno, pues como ha comentado Gerardo, la idea de este ratito que vamos a compartir juntos es poder, bueno, pues facilitaros sobre todo información acerca de la aplicación del modelo Denver en un contexto grupal, ¿vale? Las características del modelo grupal en cuanto al modelo Denver se nutren, veréis, muchísimo del modelo original. No sé hasta dónde conocéis o habéis escuchado lo que es el ESDM o modelo Denver, pero tiene una modalidad específica de aplicación en la educación infantil. Por lo tanto, vamos a tratar de desgranar, ¿no? Alguno de las herramientas o de los instrumentos principales de los que ya contamos y además están publicados en español para aquellos que tengáis interés en conocer el modelo Denver en esa aplicación grupal, ¿vale? La aplicación grupal puede ser en educación infantil, que realmente es el contexto en el que más se han hecho estudios empíricos, pero también puede ser una aplicación grupal en un contexto clínico, en un contexto de educación infantil 1 o 3 años, no hace falta que sea especialmente en un contexto de escolarización, y también se pueden hacer grupos terapéuticos en otros contextos que no sean escolares, ¿vale? Vamos a comenzar dando esas pinceladas de la intervención manualizada apoyada en la evidencia. Posteriormente, vamos a empezar ya a describir la importancia del entorno, de la estructura física. Sabéis que el modelo Denver en general se nutre mucho de aquellas aproximaciones de los años 70 y posteriormente de los años 80, ¿no? De Sloper, de todo lo que es la metodología de implementación Teach, y veréis que van a resonaros muchos aspectos específicos de lo que es los entornos que son legibles, los entornos que son por sí mismo que hablan, que transmiten una estructura y que el modelo Denver realmente adopta y adapta en cuanto a la aplicación grupal. Por otro lado, vamos a ver las fortalezas del modelo en cuanto a una aplicación grupal, que puede ser individual, es decir, se puede seguir manteniendo un formato de estimulación 1 a 1, pero también es muy posible trabajar tanto en grupo pequeño como en grupo grande. De hecho, ahora la idea del grupal es que entendamos el gran poder o el gran tesoro que supone el grupo de iguales si lo estamos aplicando en un entorno ordinario, o el grupo, ¿no? De niños pequeñitos, de niñas pequeñitas con TEA, si realmente estamos en un contexto terapéutico en el que todos los niños comparten dificultades dentro del espectro del autismo. Hay estudios en ambas aplicaciones. Vamos a conocer cómo programar objetivos aplicados al contexto escolar, técnicas específicas de intervención y consideraciones finales. El turno de preguntas no sé cómo lo queréis manejar. Yo voy a ir quizá haciendo alguna paradita para hacer el webinario un poquito más interactivo y al final del todo un espacio para que podáis también o que podamos mantener algún debate o diálogo si finalmente sucede, que ojalá que sí. Pero si no, pues estamos con Gerardo pendientes de preguntas y en cualquier momento os animo a que podáis también, pues, interrumpirme sin problema. Agradecer enormemente pues, el valor del equipo. Como os comentaba Gerardo, actualmente estamos implementando el modelo Denver, en este caso en formato de acompañamiento activo a las familias. Nuestro proyecto Teacher más Casa Davall se centra en una atención muy temprana en niños muy chiquititos de los 18 a los 30 meses que tienen señales de alarma o signos de detección temprana para TEA o que bien cumplen ya criterios para un diagnóstico, y estamos trabajando en la implementación del Denver Model en su formato mediado por los padres, pero también tenemos la suerte, ¿no?, de colaborar con la comunidad y de poder generar pautas educativas a entornos grupales. La mayoría de los entornos de nuestro territorio son entornos inclusivos, por lo tanto, principalmente en las edades de educación infantil, os diría que todos los niños que actualmente están en el proyecto están en un contexto ordinario.
Por lo tanto, trabajamos con los centros educativos ofreciendo también algunas pautas específicas de estructuración del entorno, técnicas específicas de acompañamiento para que los adultos puedan gestionar tanto el ambiente desde la estructura física como desde la estructura propia, ¿no?, de las técnicas del profesional, y agradecer el valor del equipo, en este caso la doctora Noemí Balmaña y el doctor Aritz Arambarri, que están en este proyecto, embarcados y tirándolo adelante. Bueno, partimos de la base, ¿no? Antes os enseñaba Gerardo un manual, pues partimos de la base de que son intervenciones manualizadas. El modelo Denver tiene un amplísimo recorrido. Se empezó a gestar a finales de los años 70, inicios de los 80, por lo tanto es un modelo pues que ha sufrido, ¿no?, muchas transformaciones, pero que también ha gozado de una serie de reconocimientos y que hay muchos estudios, ¿no?, que se están replicando fuera del contexto clínico original o fuera del contexto universitario original. Por lo tanto, contamos realmente con manuales que nos van a permitir leer en el idioma original o, en este caso, en español, las diferentes modalidades de aplicación del modelo, y hoy nos vamos a basar principalmente en el que yo llamo el manual verde, que es la aplicación grupal del modelo Denver, ¿vale? Próximamente esperamos también tener traducido el acompañamiento activo a las familias, que es este librito que veis aquí en color anaranjado, el Coaching Parents of Young Children with Autism, que es la última publicación del 2021, en el que se acompaña a los profesionales en estrategias para que estos profesionales acompañen a las familias, ¿vale? Es la modalidad mediada por los padres que exige ese conocimiento por parte del terapeuta, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en la aplicación grupal, en aquellos componentes del modelo Denver que podemos realmente usar en un entorno de educación infantil, en un entorno preescolar o en un entorno clínico grupal, ¿vale? Mirad, el equipo sin duda que mayor publicación aglutina y que ha tirado adelante el modelo Denver en su aplicación grupal es el equipo de Giacomo Vivanti. En Australia se generan en educación infantil grupos de trabajo para el acompañamiento integral de los niños pequeños 0-5 años. En este contexto hay un acompañamiento a partir de que los niños empiezan pues, a caminar hasta aproximadamente los 52 meses de vida, y están tanto en entorno inclusivo como en entorno específico. Ellos lo denominan específico, ¿vale? Entonces puede haber grupos de intervención en el que haya varios niños con dificultades dentro del espectro del autismo, o bien a aulas ordinarias en las que hay un recurso específico que acompaña en el grupo de iguales a niños o niñas que tienen dificultades dentro del espectro del autismo. Entonces yo os invito a revisar la literatura para que realmente podáis conocer mejor cuáles son las repercusiones específicas cuando se implementa un modelo estructurado. Y sigue, de alguna manera, los estudios siguen los mismos resultados o la trayectoria de resultados que las intervenciones uno a uno. Mejora el lenguaje, disminuye la sintomatología asociada al espectro del autismo medida con el A2, que es una prueba específica de sintomatología asociada del TEA, y realmente mejora la conducta adaptativa medida con la escala Vineland. Por lo tanto, nos indica que el poder del grupo no diluye la intervención específica que se podría dar en una intervención individual, pero sí que necesitamos generar una programación que se mida de forma exhaustiva, ¿vale? Por lo tanto, este manual que recoge las praxis del modelo Denver en contexto grupal también sigue unos pasos estructurados que necesariamente nos llevan a sistematizar la intervención y a poder generar una recogida de datos que se puede hacer tanto en el formato individual como en el formato grupal, ¿vale? Otro equipo en Europa
que nos anima, ¿no?, en esta dirección es el equipo de Constanza Colombi en Italia, que también está generando una difusión de conocimiento desde la aplicación del modelo Denver en contexto grupal. Aquí es muy bonito el proyecto porque están acompañando, dando mucho refuerzo a la comunidad educativa y están haciendo formación muy exhaustiva a los educadores infantiles, mientras que ellos están acompañando de forma más específica a los niños también en contexto clínico. Entonces, en el equipo de la doctora Colombi están haciendo una modalidad mixta, individual y grupal, ¿vale? Para favorecer esa generalización a través del contexto educativo en la atención temprana. Entonces, bueno, para aquellos que no conocéis tanto quizá el modelo, hago una pequeñita recapitulación para entender cuáles son los principios del modelo Denver, porque realmente son los principios del aprendizaje naturalista. El aprendizaje basado en el contexto natural, en la motivación de los pequeños y en ese refuerzo que tenga una validez ecológica intrínseca a la rutina, intrínseca a la actividad, ¿vale? Por lo tanto, qué mayor poder, ¿no?, que un contexto escolar en el que realmente suceden todas estas variables, ¿no? Mucha motivación, espacios diversos, diferentes formatos, una ayuda de un adulto, ¿no?, que realmente sigue siendo muy importante en este aprendizaje y el poder de los iguales en cuanto a la relación social. Entonces, ¿qué ventajas tiene el poder generar un modelo naturalista en un entorno natural? Aumentamos esas oportunidades de intervención, por lo tanto, el desarrollo se ve muchísimo más reforzado. Esa intensidad, ¿no?, puede alcanzar una mayor dosis y realmente aumenta esa probabilidad de que esas conductas que nosotros queremos que los niños y que las niñas aprendan se puedan generalizar en el día a día a partir de rutinas que empujan, ¿no?, o que hacen aumentar el desarrollo de los niños, junto con la familia y apoyándonos, ¿no?, en este caso, desde esta perspectiva en la escuela. Desde el contexto de los terapeutas iguales, bueno, podemos entender, ¿no?, que el terapeuta puede ser también un facilitador o puede ser un educador, siempre y cuando haya una estrategia clara, ¿no?, que dirija la intervención del pequeño. Entonces, el modelo Denver de aplicación grupal sigue manteniendo esa intervención integral, ¿no? Todas las áreas de desarrollo se tienen que contemplar de una forma transversal. De hecho, por ejemplo, algo que solemos hacer es compartir el currículum del modelo Denver, que sabéis que cubre evolutivamente y por diferentes áreas hitos del desarrollo, lo solemos integrar en los planes individualizados de los niños pequeñitos cuando realmente se necesita generar un plan individualizado en su entrada, por ejemplo, a educación infantil de 3 años, de 4 años, de 5 años, en un contexto reglado de escolarización. Cuando son más chiquititos, si estamos en un contexto de educación infantil de 1 o 2 años, en la mayoría de las ocasiones son objetivos que se pactan con las educadoras, sobre todo en cuanto a los ámbitos de autonomía y también la parte cognitiva. Porque aunque el aprendizaje o la metodología educativa puede variar mucho de unos centros a otros, realmente los planes individualizados recogen de forma transversal todas estas áreas de desarrollo. Entonces, algo que hemos aprendido y que nos ha resultado muy útil es que el currículum propio del modelo Denver es altamente compaginable con un programa individual, cualquiera que sea el formato de vuestras comunidades o entornos. Porque valoramos qué necesidades hay a nivel de comunicación y lenguaje, de imitación, de juego, con sus iguales, su autonomía y todo lo que implica una atención social y un disfrute interactivo. Entonces, esto permite pactar los objetivos con el entorno escolar y si estuvierais interesados en hacer un grupo terapéutico específico, se comparten realmente objetivos sociales con el resto de niños, ¿vale? Si tuviéramos que valorar qué características tiene un aula dentro de lo que sería la aplicación Denver grupal, no sé si os animáis a identificar en el chat o alguien quiere explicar qué,
componentes presentaría un aula adaptada para TEA en estos momentos desde una perspectiva naturalista? ¿Creéis que son componentes muy diferentes a los de un aula cualquiera? No sé si alguien se anima a contestar, si pensáis que hay componentes diferentes. Si podéis utilizar el chat o abrir el micrófono si queréis. A ver, ¿alguien se anima? Sí, a romper el hielo. Muy bien, por aquí. Ana nos Ah, dice, ¿no? ujú. Ah, vale, ¿lo puedo leer yo, Gerardo, aquí? Sí, 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 Ah, claro, sí, sí, lo sí. leo, sí. No Ujú. muy diferente, espacios por rincones, apoyos visuales, ¿vale? Ana piensa que no es muy diferente. Úrsula nos habla de pictogramas, áreas más despejadas, transiciones más claras, ¿vale? Entonces vemos que quizás sí detectáis que puede haber diferencias, secuenciación de las rutinas, o quizá hablamos de entornos que sean más claros, ¿no? Que sean más predecibles. Actividades manipulativas, áreas sin tanto ruido visual, ¿vale? Vais diciendo cosas muy interesantes. Aquí tampoco quiero abrir ningún debate sobre el uso de imágenes, sí o no, porque no es el espacio, pero, pero sí que es cierto que los entornos, fijaros que estamos situados en una edad que es muy temprana, entonces cualquier imagen es bienvenida siempre y cuando no genere un ruido específico, ¿vale? O sea, las aulas de preescolar tienden a veces a estar muy llenas de estímulos visuales. Esta no sería quizá la perspectiva que nos indicaría el modelo Denver en cuanto a la estructura, pero cada vez más se está adoptando una visión pues muy parecida a la que tenéis en la imagen, ¿no? Aulas que pueden tener fotos, que pueden tener dibujos, que pueden tener colores, pero que ciertamente eh, dentro de lo que sería mirando esta fotografía podemos adivinar entornos. No sé qué nos decía Ana, ahora lo he perdido. No te oímos, Gerardo. Perdón, perdón. Sí, Ana dice, creo que se está tendiendo a organizar las aulas ya de esta forma. Por lo menos en muchas escuelas se está viendo que es beneficioso para todos, no solo para peques con TEA, y deciden adecuar el espacio de todos como el aula de la foto. Luego por aquí Javier dice similitud con la estructuración Teach y con la estructuración física. Perfecto. Entonces, veis, es una dirección también que viene mucho con una línea educativa. Todos vamos evolucionando. Probablemente esta aula no se parece a nuestras aulas de cuando nosotros teníamos 5 años o 4 años, o sí, dependiendo del país donde estuvierais estudiando. Pero la idea es que sin llegar a generar una diferencia entre aula TEA, aula no TEA, es entornos legibles, entornos predecibles. ¿Vale? Predecibles para un niño que pueda tener dificultades dentro del espectro del autismo o para una niña que pueda no tener ninguna dificultad. Pero sí entornos claros, ¿vale? Entornos, ¿qué elementos destacaríais que ya habéis ido enunciando de una imagen como esta? Pues una cierta estructura, hay un entorno mucho más organizado en las mesas, un espacio para jugar, un pequeño rincón quizá con unas banquetitas verdes que veis al fondo y luego hay un espacio de juego simbólico, hay un espacio probablemente cerca de la profesora donde coger ciertos instrumentos y probablemente cada uno haríais mejoras, ¿verdad? En un aula como la que veis aquí, pero no distaría demasiado con aulas específicas con las que podáis entrar ahora en cualquier colegio ordinario. Entonces, la idea, os voy a presentar ahora el ejemplo que trabajan en Australia, en la Universidad de La Trobe, para que también podáis ver un poquito la importancia, que lo habéis mencionado, de que haya unas transiciones claras, de que los niños cuando cambian de actividad, si cambian de espacio, lo puedan anticipar y lo puedan predecir, entornos que no estén atiborrados de objetos, sino que claramente cada lugar se vea que es para una cosa en concreto y sobre todo cómo el profesional acompaña
las necesidades de transición o los entornos, ¿vale? Entonces vamos a ver este vídeo, dura unos 4 minutos. He puesto los subtítulos en español para facilitar la comprensión de todos, ¿vale? Pero os dejo la referencia también por si lo queréis volver a visualizar. Entonces, lo que quiero que saquemos de aquí, lejos de que es un país que tiene unas características muy diferentes a las que al menos tenemos aquí en España, sí que me gustaría mucho que os fijarais en los entornos, ¿vale? Porque el entorno sí tiene un pensamiento muy específico basado en lo que sería la metodología propia del modelo Denver. ¿De acuerdo? Juncal nos decía algo, pero no lo he logrado leer, Gerardo. Sí, Juncal comenta, dice, yo estoy viendo muchos colegios en Castilla-La Mancha con aulas tradicionales, pero que tienen rincones así para niños con TEA. Le llaman rincones TEA o TEACH, pero separados del resto de chicos. Vale, la idea quizá en el Denver, Juncal, no es tanto una segregación o una separación, sino que si estamos generando un entorno inclusivo, ese mismo espacio sea compartible, transitable por todos los niños y niñas del mismo grupo, tengan o no TEA. La dificultad aquí viene cuando si se generan aulas específicas o grupos terapéuticos es distinto porque estamos hablando de un entorno clínico, ¿vale? Si el grupo o la modalidad de implementación es la escuela y el entorno es un entorno inclusivo ordinario, habitualmente no hay un espacio para niños con TEA, hay un espacio para niños sin TEA, pero bueno, hay todavía la cultura Teach sí que sería un poquitito más definitoria, ¿no? De generar espacios propios para niños en concreto. En el Denver sería un poquito más integral, de manera que cada niño, todos los niños se pueden beneficiar de esos espacios. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por vuestros comentarios. Vamos a ver un poquito el vídeo y luego comentamos, ¿vale? Our program was part of a larger initiative funded by the government with the core aim to address the educational needs of children with autism. Our center is the only center in Victoria, which is part of this initiative, and our mission is really about three main aims. There are three things that we're trying to do here. The first one is providing individualized early intervention to young children with autism, evidence-based intervention. The second one is advancing knowledge, undertaking research through our partnership with different research institutions. And the third aim is to disseminate knowledge. Along with our mission, we also have a set of values that we agreed on that we incorporate into our everyday practice. Some of the values that we see as key to our success are teamwork and open communication. When you're working with families, it's important that you team with them to ensure that the service that you're delivering them is consistent with their values and also with their goals. As staff, we readily respond to feedback from both colleagues and from families to ensure that we are delivering our service to the highest possible standard. Another one of our values is learning through play. We're based within a long day care setting, and along with the National Quality Framework, we implement a specialised intervention program designed for young children with autism, which is called the Early Start Denver Model, or the ESDM. The ESDM is both play and relationship based. So basically this means that the adult co-constructs activities with the child based on their interests and on their play, and then embeds the child's goals into these activities. Another one of our values is research and building knowledge. The Early Start Denver model is an evidence-based model, so the outcomes of this model have been recorded in a number of different academic journals. We were one of the first centres worldwide to deliver this model in a group setting, so we're committed to measuring this. When you walk into our centre, you don't realise that you're walking into an autism-specific centre because our playrooms are set up to look extremely naturalistic and play-based, and that's the way we want them to look. The research tells us that children with autism require a minimum of 15 hours per week of intervention, and we provide this in our program with a high staff-to-child ratio. Each child's individualised program is developed by a transdisciplinary team, and our team includes speech pathologists, occupational therapists, psychologists, teachers and our early childhood professional staff.
We collaborate closely with the families to ensure that the work we're doing in the playrooms is meaningful and that it's being generalised into the home environment. Our family's experiences are extremely positive. We feel incredibly lucky that our son is able to attend the centre. He's happy, he's engaged. As a parent, you feel incredibly supported at the centre. Each family is assigned a key worker who's responsible for assessing your child, putting together your child's developmental goals, and really being the key point of contact. The Victorian Autism Specific Early Learning and Care Centre is a part of the La Trobe University community. Like the university, we are focused on innovation and excellence within the field of autism spectrum disorders. It is because of our amazing staff, our Vale, lo voy a parar aquí porque aquí ya no se ven muchos más espacios y la idea era compartir con vosotros un poco el setting, ¿vale? Para realmente, bueno, pues tener ese marco de estructura que nos permita de alguna manera comparar, ¿no?, con las aulas en las que vosotros trabajáis, a las que vosotros asesoráis o en las que vosotros formáis parte, ¿no?, de esa comunidad educativa o terapéutica, ¿vale? Más allá un poco del vídeo, pues que tiene una misión de difundir, ¿no?, su proyecto. No sé si a nivel de la estructuración del espacio hay algo más que os haya llamado la atención. ¿O algún comentario acerca de lo que habéis escuchado o que habéis leído sobre los entornos? Qué buena observación, José. Trabajan en el suelo porque realmente hay una misión, ¿no?, de cambio. El modelo de Denver tiene una misión muy importante, espacios más amplios, Mónica, gracias, de tocar todos los entornos naturales. Entonces, claramente, ¿no?, y ciertamente los niños juegan en la arena, los niños se tiran por el tobogán, los niños saltan en las camas elásticas, ¿no?, centrados en los intereses del niño, nos dice Juncal, y participación real de las familias. Celia, ahora íbamos a tocar también esa parte que es muy colaborativa. El número de profesionales veo que os llama la atención, a mí también. Os he de reconocer que realmente es una suerte, ¿no?, que los estudios, los programas acompañados de estudios científicos tengan un soporte y una financiación que no tiene mucho que ver con lo que a veces podemos ver aquí en un entorno real. Entonces, ellos están generando conocimiento desde una beca de investigación. Entonces, esto genera unos recursos que en la comunidad, que es el desafío quizá que tenemos nosotros, ¿no? Cómo vamos a extrapolar esas conclusiones en un entorno comunitario, en un entorno real. Y por eso también estamos aquí, ¿no? Porque la difusión de las praxis basadas en la evidencia tienen que ser viables y tenemos que producir también conocimiento un poquito como el que están llevando a cabo el equipo de Italia, ¿no? Una vez que todo sale de un contexto más controlado, ¿cómo voy a generar yo? Entonces, la idea de hoy es que nos llevemos técnicas, que nos llevemos instrumentos, que nos llevemos posibilidades de aplicación, aunque no podamos hacer una réplica, porque no es el objetivo de los contextos que están generando ese conocimiento, ¿vale? Entonces, sabiendo que es verdad que el modelo Denver, como muchos otros modelos, hay muchos otros modelos naturalistas que tienen una aplicación directa en entorno grupal, y algunos nacieron en entorno grupal. El Jasper tiene una gran solidez en entorno grupal, el Impact también, pero la mayoría de los naturalistas están apoyados en datos rigurosos, y es importante saber que son mucho más consistentes con las praxis comunitarias. Esto es muy relevante porque realmente si nosotros somos capaces de incorporar técnicas en nuestro día a día, vamos a poder realmente llegar a sostener mejor esa red frente a lo que sería una
una praxis 1 a 1, que es muchísimo más difícil de sostener, o esta preocupación que quizá a veces podemos tener de apoyarnos 100% en las praxis implementadas por los padres. Por lo tanto, la idea es que en los entornos grupales encontremos un valor muy importante siempre y cuando haya un programa transversal y que todos los profesionales lo podamos acompañar de esa manera, ¿vale? Hablabais antes de jugar, del acompañamiento de los adultos. Es cierto que la ratio que tenemos para el apoyo de personas que tienen necesidades educativas de nuestros niños y niñas a veces no es el óptimo, pero si nosotros conseguimos generar oportunidades de aprendizaje y generar objetivos reales, realmente hay un poder muy importante y una palanca de cambio muy importante en los entornos educativos, ¿vale? ¿Qué conseguimos con una aplicación grupal, en este caso del modelo Denver? Conseguimos realmente participar que participen en actividades con una vinculación social y con unas habilidades de seguridad en la escuela, ¿vale? Aquellas que les van a permitir aprender aquellas rutinas, ¿no? del día a día. Por lo tanto, dentro de lo que sería un aula TEA, que vamos a denominar adaptada, pero adaptada para el contexto de enseñanza y adaptada desde los principios de enseñanza, no adaptada desde que tenga una singularidad muy distinta a la de las aulas de otros niños o de otras niñas en entorno educativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo adapta el modelo Denver en la aplicación grupal sus estrategias? Las adapta a partir de los principios de enseñanza, que es lo que denominaremos técnicas, que las veremos más adelante, y las adapta a partir de los contextos de enseñanza. Los contextos de enseñanza más habituales de un cole son el aula y el patio, y aquí podríais meter cualquier otra estancia, gimnasio si tenéis gimnasio, aula específica si existe, comedor. Imaginaros cualquier entorno que sea susceptible de estar en este árbol de decisiones, ¿vale? Que nos propone el modelo Denver. Claro, ¿qué características tiene que tener el aula? Tiene que ser un aula organizada, sea cual sea la necesidad del centro educativo. Tenemos que saber seleccionar bien el grupo de trabajo. Voy a trabajar por rincones, voy a trabajar por rutinas, voy a trabajar por propuestas, voy a trabajar por ambientes, cada uno que emplee la palabra de su entorno educativo. Y en la organización del espacio hay siempre 3 características importantísimas que podéis combinar de la manera que necesitéis. El entorno tiene que tener un objetivo claro. Aquí es donde se ponen las cantimploras de agua. Aquí es donde cogemos los Kleenex. Os estoy hablando del último aula de TEA que ahora recuerdo de un caso mío, ¿eh? Aquí ponemos los cajones, que es donde los niños guardan sus cositas, o los colgadores, si es colgador. Y aquí realmente vamos a poner los peluches. O sea, hay un contexto en el que el niño ya sabe, aquí dejo mi babero en este cesto. Hay rutinas que se conocen por el ambiente. En ocasiones no hace falta ni siquiera una implementación de un pictograma a edades tempranas, cuando hay un entorno que realmente me permite ver aquello que tengo que hacer. Aquí van las cantimploras, esto es una cantimplora, aquí pongo mi botellita de agua, aquí pongo mi babero, aquí cuelgo mi ropa. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante los objetivos claros, que la estructura me dé un objetivo claro que hacer, que sea motivador, que sea motivante, ¿vale? Que realmente haya rincones que capten la atención del niño y evitar la disminución de los distractores, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a la selección del grupo de trabajo, tenemos que tener claras las rutinas, cualquiera que sea por la que empecemos, y los rincones o ambientes o proyectos. Y estos se van a dar en un contexto grupal pequeño, grupal grande o en ocasiones individual, dependiendo de los objetivos del niño o de la niña, ¿vale? Otro ejemplo, en el patio, por ejemplo, ¿qué se puede dar? Juego sensorial, juego con objeto, juego con iguales. Cada uno tiene que intentar proyectar desde los espacios este árbol que os he propuesto yo un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de un aula o de un entorno de uno de mis casos.
Y ahí que quiero promover el juego cooperativo, el juego simbólico, la sensibilización, ¿no? Niños que tienen un perfil sensorial muy alterado. Quiero promover el intercambio, simplemente un juego paralelo que pueda empezar a tolerar a otros iguales, compartiendo un mismo espacio o compartiendo un mismo rincón del patio, y generar un plan del espacio junto a vuestros compañeros, con especial atención a las transiciones, que ya lo mencionaba una compañera antes, ¿eh? Las transiciones son muy importantes dentro del contexto del modelo Denver. Por lo tanto, una vez que tenemos una estructuración adecuada, estos siguen siendo fotos que nos pueden permitir ver esos entornos que sean predecibles. Nosotros podemos aplicar las técnicas en cualquiera de los contextos, en cualquiera de las rutinas escolares, con todos los materiales y con cualquier persona que sea referente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la guía? La guía en un contexto grupal nos la sigue dando una programación. Entonces seguimos teniendo que acudir a un instrumento que os permita redactar objetivos, ¿vale? Los objetivos del modelo Denver están ordenados de forma evolutiva. Por lo tanto, como hemos dicho antes, son ampliamente compatibles con cualquier programa individualizado que también está ordenado de forma evolutiva o según nos marcan los hitos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es importante? Ese currículum que vosotros apliquéis, sí que tiene, la persona que lo aplique, ya sea el educador, la persona responsable del equipo educativo, los que tenéis muchísima relación, hay entornos que trabajan muy codo con la atención temprana. Tiene que estar basado en una interacción mínima individual con el niño. Tenéis que poder conocer a los niños, a las niñas. Entonces, el cole puede generar algún encuentro previo con las familias o algún encuentro previo con el niño para que el niño o la niña conozca a su referente, conozca su entorno, se pueda generar esa habituación previa, sobre todo en los primeros días, antes de los primeros días de inicio escolar, y que esto sirva para que el profesor o la profesora conozca al niño, ¿vale? Dentro de vuestro sistema educativo o de vuestro sistema de ámbito escolar, alguien tiene que ser un poco una figura que aglutine esas necesidades del niño. Hay gente que le gusta hacerlo al inicio, hay centros escolares que prefieren hacerlo que ya hayan conocido un poquito al niño y lo aplican a la mitad del primer trimestre, pero es muy importante que completéis el currículum teniendo en cuenta la valoración y la opinión de todos los profesionales y de la familia, ¿vale? Es muy interesante que colaboréis, en este caso, ¿no?, de forma transdisciplinar, si tenéis esos encuentros, incluso con los profesionales de otros departamentos, como la atención temprana, si fuera el caso. Entonces, ¿cuántos objetivos nos hablan de aplicación comunitaria? Entre 12 y 16 objetivos. Depende muchísimo de cómo vaya vuestra aplicación educativa, ¿vale? Pero la idea es que muchísimas veces los programas individualizados se escriben de forma anual. Entonces, la idea que nos propone el modelo Denver es que se hagan objetivos trimestrales, es decir, que desglosemos un poquito más aquello que queremos conseguir a lo largo de todo el curso escolar. Esto hace que tengamos más claros los pasos a dar, ¿vale? Y que identifiquemos exactamente los objetivos que están en el currículum y los vayamos incluyendo en el programa del niño, ¿vale? Si tenéis otros instrumentos de evaluación que os gusten, en aplicación comunitaria también es posible, ¿vale? El instrumento del modelo Denver del currículum, para los que no lo conozcáis, es un instrumento de diseño de intervención y es muy fácil de aplicar desde el juego, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué vais a ver? Vais a identificar el nivel de desarrollo del niño. ¿Dónde está esta niña? ¿Dónde está este niño? Entre los 0 y 5 años, ¿eh? Hablamos siempre en esta etapa. Vamos a poder escribir objetivos personalizados y vamos a poder generar rutinas de aprendizaje. ¿Dónde voy a trabajar esos objetivos? ¿Cómo los voy a trabajar? ¿En el patio? ¿En el aula? ¿En el comedor? ¿En la zona de psicomotricidad? ¿Cuando venga la persona de apoyo? ¿En qué contexto? ¿Y a través de qué rutinas? Basadas principalmente en los intereses del niño, en esa motivación para poder jugar y compartir, ¿vale? En la mayoría de los entornos educativos, en estas edades, sobre todo en el primer y el segundo año, hay un contexto de juego muy puro y muy básico, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cómo formulamos los objetivos? La formulación de los objetivos del modelo Denver de aplicación grupal seguiría un poco la línea de cómo se formulan los objetivos en el modelo de implementación 1 a 1. Pero tenemos que tender a simplificar, ¿vale? Toda la línea comunitaria del modelo Denver y de otros modelos, el reto ahora está en poder hacer viable un modelo que sea aprobado en unas condiciones óptimas. Entonces, ahora mismo la misión que tenemos, un poquito los que estamos a caballo, ¿no?, en ese mundo de vincular las praxis basadas en la evidencia al entorno real, es poder decidir qué se puede y qué no se puede aplicar. Porque estoy de acuerdo con vosotros en que muchas praxis pueden resultar demasiado densas, demasiado complejas, o necesitaríamos muchos más recursos si no los tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a simplificar? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, mirad, dentro del aula, con objetos, vamos a cantar la canción de Vamos a jugar. Y vamos a jugar en grupos pequeños de 2 o 3 niños a propuestas de interés para ese niño o para esa niña. Y vamos a intentar que esto ocurra hasta 7 veces en la semana, esto como aprendizaje global último, y yo quiero que al final del trimestre este niño pueda jugar al menos durante 20 minutos. Bueno, ¿creéis que lo podemos conseguir? Lo hablamos, se comparte con la familia y los educadores están de acuerdo en un plan común. Claro, para llegar a esos 20 minutos tengo que pasar por 2, tengo que pasar por 5, tengo que pasar por 10, ir progresivamente pidiéndole al niño aquello que me puede dar en ese momento. Esto genera que la estructura y las técnicas vayan a buscar ese objetivo, donde ocurre, cuál es el estímulo que va a ayudar a ese niño a entender que vamos a jugar a esto. Y realmente, si vosotros analizáis las rutinas del día a día en preescolar, tienen muchas canciones, tienen muchas señales visuales, tienen muchos gestos, tienen muchos sonidos que ya permiten a toda el aula entender, ahora vamos a cantar esta canción, ahora decimos los buenos días, ahora toca recoger, ahora es la hora del pati, del recreo, salimos, entramos, ¿vale? De manera que tenemos que tener claro también qué apoyos le tenemos que dar a estos niños, ¿vale? Entonces, tenéis que escribirlos de manera que realmente se puedan abordar, que sean legibles para toda la comunidad educativa y realmente que eso os permita tener una ruta, un plan de acción, ¿vale? Otro ejemplo que os pongo, por ejemplo, cuando haya en oportunidades naturales de juego, con materiales motivadores, por ejemplo, cuando un igual o un compañero se acerca, vamos a intentar que este pequeño o que esta pequeña se mantenga involucrado durante un tiempo corto, ¿vale? Y vosotros os ponéis los retos que sean posibles, ¿vale? Esto se tiene que ir desglosando poquito a poco en pasos. Ahora os pongo el modelo de laboratorio. Este sería un modelo de laboratorio. Paso 1, paso 2, paso 3, muy estructurado para poder medirlo. ¿Qué praxis estamos haciendo actualmente? Sencillo, tenemos que simplificar. Tenemos que generar que esto sea implementable. Generar tablas. Esto es una tabla generada por una escuela. ¿Qué objetivo? En este caso era de cognición. ¿Qué ayudas le puedo dar al niño? ¿Y cómo voy a ir siguiendo el proceso? ¿Vale? Y en ocasiones vemos que se pueden generar toma de datos o observaciones de una manera muchísimo más asequible al entorno educativo o a un entorno terapéutico grupal. ¿Vale? Mirad, este es un ejemplo de objetivo que estamos implementando en un centro educativo para este niño, para R, ¿vale? Jugar con un grupo pequeño de 2 o 3 niños a propuestas de su interés. Objetivo claro y definido, ¿vale? Mucho más simplificado, también extraído del currículum. Paso 1. Juegos para facilitar atención conjunta como mirar al compañero, con la pelota, con los vehículos, con los bloques. Dar y tomar objetos de otros niños. Dar y tomar, vale. Acciones de juego simple en paralelo. Acciones de juego simple más interactivas. Poder pasarse un coche y luego mantenerlas en un tiempo. Esto es un objetivo que se propusieron para desarrollar en un trimestre, ¿vale?
Todos sabemos en qué paso estamos y sobre todo qué ayuda le tenemos que prestar a este pequeñito o a esta pequeñita para realmente conseguir lo que nos hemos propuesto, que es que pueda tolerar y posteriormente disfrutar de un grupo pequeñito, ¿vale? Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a promover la interacción social de los niños TEA en el contexto escolar? Aparte, necesitamos técnicas y necesitamos un marco de juego. Entonces, después de la programación, tenemos que saber qué técnicas me van a ayudar a conectarme con ese niño y qué rutinas de juego, porque el entorno natural trabaja en marcos de enseñanza, que son las rutinas, la flecha azul, y las técnicas, la flecha amarilla. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? ¿O alguna aportación, comentario, duda? Muy buena pregunta, Juncal. Pues mira, son a años cronológicos, ¿vale? El modelo Denver tiene un sustrato neurobiológico bastante evidenciado. Entonces, trabajan mucho con la neuroplasticidad y con los periodos críticos de desarrollo. La manera en la que enseñamos a un niño pequeñito tiene una idiosincrasia que está muy vinculada a cómo aprende el cerebro infantil, que es muy diferente de los 0 a los 3, de los 3 a los 5 y mucho más diferente a partir de los 5 años. Por lo tanto, aunque no se hayan conseguido hitos importantes del neurodesarrollo como el lenguaje, el currículum no se puede aplicar más allá de los 5 años. Las técnicas, seguro que sí, porque muchas de las técnicas que vais a ver ahora son transversales a todo el ciclo vital del TEA. Los marcos de enseñanza, trabajar con la motivación intrínseca también lo es, pero el currículum en sí no estaríamos haciendo el mejor uso si lo aplicamos o lo extendemos en niños más mayores, porque no es lo mismo que un niño con 24 meses no hable a que un niño con 6 años no hable. Es muy diferente. La decisión que tomaríamos sería muy distinta. Ya no empezaríamos quizá a elicitar balbuceo en un niño de 6 años, ¿verdad? Por lo tanto, aquí el currículum es de edad cronológica, ¿vale? No la he logrado leer, Gerardo. Sí, te pregunta Lorena, dice María, ¿cómo se podría hacer para un niño con TEA de 5 años para que en el patio consiga jugar y erradicar la manía, entre comillas, de pegar a aquel niño o niña que esté llorando por el motivo que sea? ¿Qué técnica sería conveniente? Vale, esto es un reto porque les pasa muchísimo y aquí están en juego un montón de estímulos. El patio tiene tantos estímulos sensoriales que ya de por sí puede ser un entorno muy abrumador. Entonces, quizá ahora iremos viendo, pero todo lo que es dar estructura a los momentos de patio, que son los más libres, o al de comedor, que es un barullo tremendo, toda la estructura que le podáis dar desde la regulación de los estímulos sensoriales y sobre todo desde proponerle un juego que a él le pueda gustar, sería un poco como la palanca de inicio, ¿vale? Conectar con el interés del niño, como delimitar un poquito el entorno de quién va a jugar con él y cómo vamos a jugar con él. A veces los adultos tenemos que ser la primera palanca de cambio, porque somos los que más le vamos a poder dar esa relación asimétrica. Nos vamos a adaptar a él, le vamos a acompañar y una vez que él esté más tranquilo y regulado en el juego, podemos incorporar iguales. ¿Vale? Entonces depende del perfil reactivo o conductual del niño y del bienestar sensorial, vamos a tener que empezar primero con el adulto y después con los iguales, reduciendo un poquito, como reduciendo el zoom a un momento y a un centro de interés, porque probablemente la conducta de pegar responda a una abrumación, ¿no? Esto que llaman en inglés overwhelming y que no puedo tolerar, entonces me defiendo, rechazo. Y ese rechazo tenemos que saber por qué viene. Si es un estímulo idiosincrásico, es decir, el llanto del otro me provoca un rechazo muy grande, la idea es que él pueda pedir ayuda de una forma distinta, porque muchos niños pegan porque no toleran el grito, es por una hipersensibilidad auditiva, ¿vale?
Había uno de... Sí, Javier, decía Sí, 16 objetivos para cuánto tiempo, de todas las vale. habilidades. Vale, muy buena pregunta. Esto es un poco arbitrario, porque vosotros tenéis que saber el tiempo y vuestro itinerario educativo. Si estamos hablando de un centro escolar, obviamente todo esto se tiene que pasar por el filtro del itinerario educativo de la escuela. Si trabajáis por trimestres, que es lo que yo os aconsejo, porque los objetivos anuales no se llegan a cumplir prácticamente nunca, tenemos que tener ese desglose trimestral y ese trimestre un poquito más estructurado para saber que voy avanzando. Entre todas las áreas tienen que sumar unos 12-16, pero que no sea nada muy divergente a vuestro plan de individualizado. De hecho, hay planes individualizados que son mucho más ambiciosos, ¿eh? Que luego cuando lo lees, en todas las áreas hay mucho más de 16 objetivos en un trimestre. Por lo tanto, lo que yo os diría es priorizar el PI, no sé si lo denomináis así, o el plan individualizado, y generar objetivos que trimestralmente, ¿vale? Pueden ser 10, 12, si tenéis más contexto 16, dependiendo de lo que queráis trabajar. Pero siempre, siempre, siempre tiene que haber objetivos comunicativos, de juego y de aprendizaje y de autonomía. Esto siempre, ¿vale? Que son como las áreas nucleares de estimulación social que requiere la atención temprana del TEA en cualquier contexto, ¿vale? Entonces yo te diría que un mínimo de 8 y un máximo de 16 si es que tenéis la posibilidad, ¿vale? Y había otra pregunta que no la he retenido. Bueno, creo que era Lorena. Bueno, Mónica decía que le pone muy nervioso el lloro del otro, pero bueno, yo creo que estaba ya Sí, con lo que habías comentado y nada, te daba las gracias, Lorena, por la cuestión que te planteaba, que efectivamente está siendo un gran reto y que hay demasiados estímulos. muchos. Entonces, muchas veces pasa por el control del ambiente. Es lo más difícil de conseguir, pero no es imposible porque también podéis dotar al niño de otra serie de recursos para que él se pueda tranquilizar o simplemente empezar a hacer una exposición más gradual desde un juego de confort. Tiene que tener algo que le ayude, que le regule. Puede ser un objeto, puede ser una zona del patio, puede ser un adulto de referencia y a partir de ahí ir ampliando la posibilidad. ¿Vale? Entonces, técnicas. En las técnicas yo os tengo que recomendar, que espero que muy prontito la tengamos ya traducida al español, os tengo que recomendar el recurso Help is in Your Hands, que es el recurso comunitario que está abierto a nivel internacional, que recoge las praxis esenciales del modelo Denver, tanto del manual naranja de los padres como del manual azul para profesionales. ¿Vale? Son 4 módulos, cada módulo tiene 4 lecciones y te van a ir desglosando técnicas de posicionamiento, de seguir la iniciativa del niño, de atención conjunta, cómo estimular los gestos, cómo estimular los sonidos, cómo compensar la conducta, qué hacer si hay disconfort. Realmente son vídeos cortitos, ilustrados, con vídeos reales que los que tengáis interés os van a permitir realmente de forma audiovisual, ¿vale? Captar la esencia de lo que serían las praxis evidenciadas del modelo Denver, con una aplicación muy global, ¿vale? El instrumento está dirigido a familias, está totalmente diseñado para que sea una herramienta que pueda ser visualizada por los padres, por los cuidadores principales. Pero realmente, para cualquier persona que no haya recibido una formación específica en el Denver o incluso habiéndola recibido, es un material extraordinario. Así que yo os lo recomiendo. Os podéis crear un usuario, una contraseña y cuando salga en español pues también os permitirá, ¿no? De alguna manera seleccionarlo si es el mejor idioma para vosotros. Entonces, además, veis que aquí abajito pone Provider Resources. Hay una pestaña específica dentro de la web que es para profesionales. Y ahí también hay vídeos específicos que se pueden subtitular que te permiten también formarte como profesional en cómo acompañar ¿eh? a las familias, en cómo acompañar a otros profesionales en
las técnicas del modelo. Entonces, los que estéis ya más familiarizados con el modelo Denver, podéis también disfrutar de estas herramientas, y los que por primera vez hayáis oído o estéis muy poco familiarizados, empezaría por los módulos, porque os van a poder hacer como poner un hands-on, ¿no? O manos en la masa con las técnicas específicas del modelo Denver. Marcos de enseñanza. ¿Dónde aplicamos las técnicas del modelo Denver? Ahora las veremos, pero ¿dónde las vamos a aplicar? Las técnicas del modelo Denver las vamos a aplicar en unos marcos de enseñanza que son rutinas. Lo que denomina rutina el modelo Denver, que es diferente a otros tipos de modelos que trabajan con rutinas, son rutinas de juego. El juego tiene siempre un inicio, un tema, una elaboración y luego recogemos y a otra cosa, mariposa. Este es el marco de enseñanza. Es generar acciones predecibles y coherentes que me permitan de alguna manera, ¿qué hago con los bloques? ¿Qué hago con el globo? ¿Qué hago con las burbujas? ¿Qué hago con las cosquillas? Es decir, generar ese engagement social. No solamente conductas aisladas de atención conjunta, de ay, me ha mirado, ay, me ha sonreído. Esas conductas de atención conjunta tienen que sostenerse. Entonces, el modelo Denver se basa en rutinas que permiten elaborar la atención conjunta, es decir, que permiten engagement social. Todavía, Gerardo, sigo sin encontrar una palabra que tenga el valor social que tiene engagement en el contexto del modelo Denver, pero sería esa vinculación activa en la que yo, como adulto, estoy manteniendo una relación conjunta con el niño. Si esto no ocurre y tenemos un niño, que esto nos pasa mucho en atención temprana al inicio, cojo los bloques, los saco, los abro, los tiro, te lo paso, pero ahora cojo la pelota y la pelota te la paso y ahora te la doy, esto no genera un juego compartido, puede generar conductas aisladas. Lo que yo quiero conseguir es que esos marcos de enseñanza me permitan precisamente compartir objetivos de trabajo contigo. Por eso es tan importante que ese ciclo se cierre. Ah, vale, ¿no quieres más? Vale, pero entonces vamos a hacer esto, después pasará esto. Por eso el entorno y la estructura debe de acompañar este marco. Cuanto más estructura y más orden tengamos de una forma natural, será mucho más fácil para vosotros implementar estas rutinas de atención conjunta. ¿Vale? Entonces, las clases, que ya de por sí tienen más estímulos, más juguetes que cualquier clínica o que cualquier espacio uno a uno, con mayor sentido tenéis que intentar apoyar o desarrollar estas rutinas. Y en muchas ocasiones apoyados en los iguales, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las 5 reglas para una actividad? Una actividad conjunta que sea realmente una actividad compartida tiene que ser compartida desde el sentido de cooperación. El niño hace algo, yo hago algo. El niño le gusta algo, yo le sigo. Tiene que ser significativa, predecible, que tenga unas ideas claras. Tiene que ser motivadora, que a la niña le llegue la recompensa. Que al niño le guste lo que estamos haciendo. Tiene que ser flexible, es decir, no repetitiva. Al principio es verdad que las rutinas tienden a ser más repetitivas porque es muy difícil que los niños acepten una propuesta diferente, pero poquito a poco vamos a ir ampliando vamos elaborando más cosas. Y tiene que ser dirigida al aprendizaje, que eso es lo más difícil, ¿vale? Entonces aquí hay siempre 2 preguntas que yo os dejo para que reflexionéis cuando estéis con niños pequeños con autismo o con niñas pequeñas con autismo. Una es, ¿os lo estáis pasando bien? ¿No? Que en el inglés te lo preguntan como siempre, ¿Are you having fun? ¿Te lo estás pasando bien? Y la otra es, ¿qué estás intentando enseñar a ese niño o a esa niña? What are you trying to teach? Y eso tiene que ver con la programación de objetivos que probablemente habéis diseñado previamente. Si no tengo objetivos, no tengo una meta. Es genial pasárnoslo bien, pero no nos podemos quedar aquí. Tenemos que generar aprendizaje dentro de este marco. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos propone el modelo Denver también en el contexto grupal. Entonces, ¿cómo se configuran las rutinas? Es que son rutinas en las que vosotros
Tenéis un claro itinerario. En un contexto grupal el itinerario está muy claro. Ahora toca buen día, buenos días, ahora toca no sé qué, ahora lavar las manos, ahora salimos al patio, ahora salimos, ahora entramos, ¿sí? Y los niños aprenden esas rutinas. De manera que esa rutina estable, además, va a tener esa secuencia de vamos a generar primero esto, después esto y recogemos, ¿vale? Un ejemplo, el rincón de las cocinitas, el rincón de los bloques, eh, la sala de motricidad con esas pelotas o con esas estructuras de foam, ¿de acuerdo? Los compañeros dentro del contexto grupal son muy importantes porque los iguales tienen un gran poder y es el reto, yo creo que del entorno grupal es saber gestionar el grupo y saber de alguna manera que los iguales se incorporen a ese contexto de enseñanza, ¿vale? Entonces, ese aprendizaje cooperativo es complejo, sobre todo cuando no tenemos ayudas, cuando no tenemos otro adulto que nos apoye. Y aquí es donde tendremos que ver cómo organizamos el juego los adultos dentro de las posibilidades de cada centro, ¿vale? Pero sí que es verdad que si nosotros empezamos a organizar, ¿no?, a esos compañeros y podemos hacer interacciones mediadas por el adulto, que al principio son necesarias, con niños con TEA, pero también con niños sin TEA en un aula, pensad, de 3 años, ¿no? Es importante captar, ¿no?, esas propuestas de juego que sean interesantes, que ya faciliten que el niño pueda tolerar al otro, ser persistente, pero de forma respetuosa con las iniciaciones sociales y a partir de ahí ir imitando o expandiendo esas acciones que nosotros queremos generar junto al grupo de iguales. Pero esto quizá tiene que llegar más adelante en el segundo trimestre. Depende del perfil de niño o de niña que tengáis, ¿vale? En todo caso, desde el contexto, ¿no?, del modelo Denver, lo primero que nos indican es observar qué le gusta al niño, tener un tiempo para prestar atención a esos intereses e imitarle y seguir su iniciativa dentro de un contexto funcional, ¿eh? El modelo Denver no propone que imitéis conductas que no sean funcionales, ¿eh? El otro día, por ejemplo, tuvimos una duda, ¿no?, con una familia. Estábamos jugando con una pelota y la idea era pasar la pelota. Entonces el pequeñito se tumbó encima de la pelota y se la puso en la barriga y la mamá se tumba encima y también se ponía la barriga. Entonces se miraron, ¿no? Estaban los dos así tumbados y el niño empezó a moverse, la mamá se movía, se reían. Pero luego de repente el niño se puso a 4 patas y empezó a escupir en la pelota. Claro, la mamá me miraba como, ¿escupo en la pelota? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo podemos gestionar esto? ¿Escupir va bien? ¿Va mal? No, esto no va bien. Bueno, pues entonces quizá esa conducta no la tenemos que imitar. Tenemos que ver que sean conductas funcionales que nos permitan construir juego, que nos permitan construir aprendizaje. Entonces, esto en el cole, en un entorno grupal, también lo tenéis muy claro, porque hay normas, hay pautas de convivencia que van a marcar ese límite, ¿vale? Hay cosas que podremos imitar y cosas que no. Si vamos a lo funcional, ¿vale?, y el niño prefiere meter y sacar bolitas, nosotros podemos empezar por ahí. Ya iremos expandiendo poquito a poco, siempre que estemos en el marco de una conducta funcional. ¿De acuerdo? Tenemos que también ser respetuosos, saber esperar. La espera estructurada es muy importante como técnica del modelo Denver e ir expandiendo muy despacito, muy despacito. Es muy importante que la introducción de cambios sea muy progresiva, porque si no a veces generamos muchísimo estrés en los niños con autismo, ¿vale? Entonces, observar, seguir iniciativa, repetir y elaborar, ¿vale? Observar, seguir iniciativa, repetir y elaborar, ¿vale? Y esto es lo que va a impulsar poquito a poco el aprendizaje a lo largo de esos marcos de enseñanza que denominamos rutinas. Principios de enseñanza,
Hay muchos. El modelo Denver, pensad que tiene también una aplicación importante de ciencia de la conducta, de ciencia del aprendizaje, pero también tiene muchísimas implicaciones en lo que sería una teoría de apego, en que tú estés afectivamente conectada con ese niño, con esa niña, ¿vale? Hay una importante enseñanza de lo que es la comunicación no verbal como construcción del aprendizaje verbal, ¿vale? Basándonos en dos estrategias que tenéis aquí a la derecha, atención social y comunicación, ¿vale? La comunicación empieza desde la narración de lo que al niño le gusta y la comunicación, ¿eh? Esa comunicación llega. Yo observo al niño, esa atención social, narrar lo que está ocurriendo, esas palabras clave, y poquito a poco, desde esa norma de una palabra más, vamos ajustándonos al nivel de comunicación del niño. Es interesantísimo que hagáis una reflexión en el aula sobre vuestro nivel de lenguaje con respecto a los pequeñitos, ¿vale? Es verdad que hay veces que ajustamos mucho, pero hay veces que los inputs verbales que reciben son enormes y a veces en tonos muy altos. Son tips muy sencillas, pero que quizá os pueden ayudar a conectar mejor con ese niño o con esa niña. La importancia de la triangulación, de los gestos, de las miradas, de los sonidos, ¿vale? Y de establecer realmente una comunicación que esté basada en lo que el niño o la niña pueden tolerar en ese momento. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas que no tengáis una formación muy específica en estimulación del lenguaje, que es posible y que realmente no es requerida, cuando hay profesores que están conmigo, me cuentan que esto les fue de mucha ayuda. Por eso siempre lo remarco, porque desde el entorno educativo me lo han comentado a mí, ¿vale? Entonces, esas actividades clave de las que hablábamos pueden ser muy variadas y deben de ser muy variadas. Entonces, tenemos rutinas más sociales, más sensoriales, que son todas las canciones, todos los bailes, todas estas rutinas quizá de gestos que van vinculadas, por ejemplo, pues a la estación del año, a la Navidad, al carnaval. Si al niño le gustan, son acciones que le van a permitir aprender del otro, gestos, sonidos y también contacto social. Actividades con objetos, actividades motoras, ¿vale? Cuentos, láminas, imágenes, rutinas en grupo grande, rutinas más en grupo pequeño, el almuerzo, la merienda. Veis que todas estas rutinas que son clave desde el contexto Denver de aplicación grupal son totalmente extrapolables a los contextos o los entornos educativos, ¿vale? En el entorno grupal, el modelo Denver también tiene unos criterios de fidelidad. Entonces, cuando hay personas que realmente se forman en el ámbito educativo, tienen que generar una fidelidad con respecto a las técnicas que hemos mencionado anteriormente. Simplemente os lo muestro para que lo conozcáis, pero las técnicas se pueden usar sin que una persona haya recibido una formación específica, ¿eh? Esto es súper importante. Las técnicas están publicadas, las técnicas están descritas y creo que es importante que probéis, que os deis la oportunidad, ¿no? De que si os ha gustado y os ha llamado la atención explorar Help is in Your Hands o leer el manual o averiguar un poquitito más, tengáis ese interés porque esas oportunidades de aprendizaje que todos los niños tienen en el aula, niños con TEA, niños sin TEA, en este caso estamos hablando de nuestros infantes con autismo, tengan oportunidades, que esas oportunidades estén mediadas por la motivación en diferentes contextos, con diferentes personas, con una ayuda específica construida por parte del adulto o palanca a través de los iguales y que el adulto y los iguales son también modelo para ese niño o para esa niña. Por lo tanto, la reflexión un poquito para cerrar y permitir un poquito de debate ahora que nos quedan 15 minutitos, sería principalmente que un aula de aprendizaje desde el contexto del modelo Denver grupal puede ser un aula de aprendizaje para autismo sin necesidad de que haya grandes adaptaciones ni que se diferencie enormemente,
pero sí generando una adaptación del espacio, que es lo que llamamos estructura, ¿vale? Esa estructura viene dada por el entorno, tiene que ser un entorno claro, un entorno predecible, que no esté como atiborrado, ¿no? de imágenes, de colores, que el aspecto sensorial se tenga en cuenta, pero sin necesidad de generar una distancia enorme con otras aulas que puedan no ser específicas para un aprendizaje dentro del espectro del autismo. Esos profesionales especializados que puedan existir en otros entornos pueden dar apoyo al centro educativo, o bien el propio centro educativo puede también generar esa formación explícita cuando hay muchos alumnos o cuando va habiendo una necesidad específica de poder generar y dar respuesta, ¿eh? Hay colegas que están trabajando con aulas específicas en entornos ordinarios con unos resultados excelentes, ¿no? En la atención de los niños pequeñitos o de las niñas con TEA. Maestros de educación infantil, psicólogos especialistas, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, maestros de psicomotricidad, de música. El equipo puede ser variado y se tiene que complementar siguiendo un poquito esos programas individualizados. Claro, esto requiere un tiempo para hacer las adaptaciones, que ya sé que es un reto enorme y quizá podemos empezar, yo siempre os animo a empezar con cosas muy pequeñas. Quizá no hace falta hacer objetivos de todas las áreas, pues empezad por una, igual os gusta y funciona y veis que tiene sentido y que habéis hecho estos objetivos para el juego en el patio y os ha ido bien. Pues empezamos por el área que vosotros penséis que puede ser de más ayuda para ese pequeño, para esa pequeña, ¿vale? Y sí establecer tiempos de supervisión de objetivos, de tener directrices de equipo, ¿no? Antes de que las conductas, antes nos ponía un ejemplo una compañera que es un ejemplo real y universal, ¿no? Cuántos problemas de conducta pueden aparecer porque no hemos quizá atendido adecuadamente ese entorno que genera estrés en el niño, que genera conductas hacia él o hacia los demás, y que podáis permitiros esos entornos también de supervisión, ¿no? Y bueno, agradeceros la atención y daros mucho las gracias por este tiempo y ahora quiero escucharos y compartir cualquier comentario o duda que podáis tener o alguna clarificación por mi parte. Muchas gracias, María. Recordad que tenéis la posibilidad de abrir el micrófono, la cámara, si os apetece, además de escribir en el chat. Va, ¿quién nos comparte algún comentario de lo que habéis escuchado? ¿De acuerdo, no de acuerdo? Que si veis viable, que no, no sé. De los compañeros que habéis estado antes compartiendo. Darte las gracias a ti, Mónica. Jo, pues me encanta que sea motivadora, así que era un objetivo y me alegra que te haya llegado así, Mónica, gracias. Vale, Javier, mira, Help is in your hands, si lo buscáis, Juncal nos dice, es casi una utopía, lo sé, Juncal, por eso os animo a empezar poquito a poco. Hay muchos aspectos que seguro que se pueden ir aplicando y ha habido una evolución increíble en los últimos 20 años con respecto al entorno educativo y el autismo, ¿eh? Cuando yo empecé a trabajar en TEA, lo hice en un colegio especial en Holanda y, y me impactó mucho la estructuración del espacio comparado con lo que quizá teníamos aquí en ese momento. Y ahora veo muchas escuelas y sobre todo en preescolar hay una sensibilidad enorme. Entonces, bueno, sí que suena así y lo entiendo tu comentario, pero también creo que hay una labor pequeñita que todos podemos ir haciendo de generar aspectos posibles y viables dentro de lo que serían las praxis nuevas, ¿no? Entonces, retomo la idea de Help is in your hands. Lo ponéis, ¿vale? Google. Os va a salir la página web, usuario y contraseña. Y ahí se os despliega una interfaz que tiene los 4 módulos y es realmente muy intuitivo, ¿eh?
Ya os digo, actualmente solamente está en inglés y próximamente también estará en español, ¿vale? Entonces, la idea la usabilidad es fácil. Javier, te permite ir revisando técnicas, ¿vale? Técnicas. Entonces, Celia nos dice, no es necesario, vale, no. Tú puedes utilizar todos los instrumentos que están publicados, los puedes utilizar y puedes hacer la mejor praxis que tú quieras. No necesitáis una certificación para usar los materiales y para implementar los principios del modelo Denver. Siempre que os sintáis cómodos, siempre que sintáis que son técnicas que conocéis, que las podéis llevar a cabo, y si no, pues tenéis estos apoyos del manual o los apoyos de Help is in Your Hands para poder nutriros y profundizar más, pero no es necesario. Claro, si no estás certificado, lo que haces son praxis de lo que se llama buena práctica, ¿vale? Es importante cómo utilizamos el lenguaje, pero de lo que hacemos, pero las técnicas sin duda. Y el currículum también. Hay que atrever. Bueno, Karina es animada. Gracias. Aida nos pone, es un reto esto que comentas, Aida, porque es verdad que muchísimas veces cuando hay niños que tienen retraso en la adquisición del lenguaje y entran a entorno escolar, pueden realmente tener muy poquitas palabras o ninguna, porque son aún muy pequeñitos. Entonces, cuando no hay lenguaje, es muy necesaria esa observación del niño, de la niña, esa parte más del registro funcional de cuándo se desajusta, por qué creemos que se desajusta, es por el sonido, es porque la han tocado, es porque no se quiere separar de sus padres. Y realmente sí elaborar un plan de reacción ante ese tipo de conductas porque se lo pueden llegar a pasar muy mal, porque son muy chiquititos. Y también si estáis allí como responsables y no tenéis un recurso, también el profesional se lo pasa mal, pues porque realmente a ti no te gusta tener ese tipo de disconfort, ¿no? Y ver que un niño o una niña se lo pasa mal. Entonces es interesante esa observación y que tengáis la posibilidad de entender bien por qué ha ocurrido, porque a veces una misma conducta tiene orígenes muy distintos, muy, muy, muy distintos. Mira, hace muy poquito hemos tenido un pequeñito que, que no quería entrar al baño. Sabes que muchos tienen un baño chiquitito con una taza muy, muy pequeñita para que ellos puedan sentarse y levantarse y también un lavabo muy ajustado. Y lo que nos dimos cuenta es que le daba muchísimo miedo la cisterna, porque son cisternas de esas que hacen un muy, muy, muy largo, no como la de casa, que está más controlada. Entonces nos dimos cuenta que realmente empezó a generar un miedo, una fobia al ruido del baño, pero claro, necesariamente cuando iba al baño había que tirar de la cadena. Entonces él empezó a hacerse pipí encima y era un niño que controlaba esfínteres perfectamente cuando entró. Claro, imaginaros la preocupación de la familia, de la escuela, ¿qué hacemos? Eh, Pensábamos que igual estaba angustiado por ir al cole. Y no, no, se hacía pipí porque no quería entrar al baño, porque no quería la cadena. Entonces, bueno, generamos. Primero tienes que entender esto y llegar a esta conclusión, porque en casa no se hacía pipí. Por la noche no se hacía pipí, solo se hacía pipí en el cole. Entonces llegamos a esa conclusión y pudimos coger al principio un orinal pequeñito, colocarlo en el baño, que él viera que de ahí no iba a salir agua y poquito a poco, a la vez, hacer una desensibilización con la cadena, porque el niño tenía que poder tocar la cadena y ver que no pasaba nada. Pero lo empezamos a hacer fuera sin que estuviera asociado a que él hacía pipí. Entonces, cuando él perdió ya miedo a la cadena, ya empezamos a retirar otra vez el orinal y a volver a la taza. Se dejó de hacer pipí. El problema no era de contención ni tampoco era un miedo a estar al cole. Es que no quería ir al baño. Entonces a veces hay conductas que sin lenguaje precisan de una búsqueda un poquitito más a fondo. Y es difícil. Difícil. A ver. Mira, Ana hace un resumen excelente. Compartir los intereses del niño, espera estructurada, imitación.
y desde la parte más de compartir cosas en común, ¿no? Con los modelos naturalistas. ¿Eh? Nos saludan desde Venezuela. Y mira, Gerardo os ha mandado aquí Help is in your hands. ¿Lo habéis podido usar? Juncal dice que sí que lo ha usado. No da problema en principio. Y Tania nos da un poco ese feedback de las posibilidades, ¿no? De trabajar con el niño, con la niña en su entorno, con sus compañeros. Y sí, Tania, transmitirte que sí. Es una línea que realmente no es fácil, que requiere una programación, que requiere un seguimiento para si algo no funciona, tener que cambiarlo y que progresivamente pues pueda generar esa línea de trabajo conjunto y con diferentes miembros del equipo. Juncal nos dice, a mi hijo le pasó con la ducha, no quería bañarse y entendimos tras mucho tiempo que era porque no sabía anticipar la temperatura del agua. ¡Wow! ¿Veis? Compré una ducha del Lidl de la que cambiaba el color con temperatura y mano de santo porque anticipó. Fantástico. Gracias a ti, a Ida, a Mercé. Gracias. Vale. Ah, mira, Ivette desde Bolivia nos dice que ya se pudo registrar en el enlace de Help is in your hands. Así que bueno, comentaros eso, ¿no? Como resumen, que son praxis manualizadas, que las tenéis al acceso, que hay otros modelos naturalistas que también trabajan con técnicas evidenciadas y que ahora el reto está en poder transferir eso a la comunitaria. Entonces ese es un papel que tenemos también nosotros, ¿no? Que os animéis a transferir pequeñas porciones que os sean fácil, que os parezcan abordables para ver si eso realmente sí modifica. Entonces, bueno, seguiros animando a esa implementación. Qué buena experiencia, Ana. Qué bueno. Educación. Qué bueno. Pues me alegro escucharte. Bueno, pues Gerardo, gracias por todo. Muchas gracias, gracias María, gracias a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde. La verdad que ha sido un gustazo escucharte y aprender sobre el Denver y sobre todas estas técnicas y también estas ideas, ¿no? Para ponerlo en marcha e implementarlo aquí o en contextos de habla hispana que nos siguen desde otros países y bueno, poder seguir mejorando poco a poco esa atención temprana de los niños pequeños con autismo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.